Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. La verdad es que es un agrado poder llegar hasta ti por este medio que Dios nos ha dejado, donde podemos comunicar, en este caso, el Evangelio. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, especialmente con tus familias, con las personas que te rodean. Donde tú estés en este momento, en tu trabajo, en tu casa, caminando, quizás, ¿no es cierto?, en un hospital, en una cárcel, donde tú estés y puedas escuchar este audio, que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo. Queremos en este momento hacer un pequeño comentario de algunos versículos de la Biblia que me llevan a preguntarme, en este caso, algunas cosas que son muy, pero muy relevantes para nuestros días. Pero en especial, quizás te puede que te esté pasando a ti este mismo caso, o puede que te lo hayas preguntado. Y es un tema también un poco polémico, si así lo quisiéramos en este caso decir. Quiero pedir en este momento, ¿no es cierto?, la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que podamos llevar a cabo esto y podamos, más que nada, podamos tú comentarlo, puedas colocarle, ¿no es cierto?, algún comentario allí, puedas suscribirte en el canal, pero muy en especial que puedas compartirlo. La verdad es que con eso nosotros quedamos contentos, con que tú lo compartas el mensaje, porque es una forma de poder también hacer que la obra avance. Quisiera ir al tema ya, ¿no es cierto?, de lleno. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta, por qué dentro de la iglesia, presta atención, por qué muchas veces dentro de las iglesias se desglosa un nombre de una persona o se borra el nombre de una persona? Seguramente en alguna iglesia que tú asistes ha sucedido, y quizás no solamente una vez, sino que varias veces. ¿Es lícito hacer esto? ¿Será que realmente esto es bíblico? Vamos a ver en cuanto a la Biblia algunos versículos bien detallados en cuanto a esto, que más que nada es para que nosotros, queridos amigos, queridas amigas, reflexionemos un poco. No quiero que salgan, ¿no es cierto?, diciendo, mira, el hermano está de parte de esto, de parte de esto otro. Es más que nada para reflexionar. Déjame decirte algo antes de seguir. Dice el versículo, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando a nosotros alguien nos dice algo equivocado, entre comillas, nosotros tenemos que tener un escrito está. No podemos decir, no, es que el pastor de mi iglesia dice tal cosa. No, es que el anciano de mi iglesia dice tal cosa. No, esa no puede ser tu respuesta. Tu respuesta tiene que ser, en la Biblia dice tal cosa. En el versículo tanto dice tal cosa. Eso debiera ser nuestra respuesta. Por eso hay que profundizar. Vuelvo a decirlo, por eso hay que profundizar. Profundizar. Bien, vamos a ir al versículo que tengo preparado, ¿no es cierto?, para esta tarde o esta mañana, esta noche, según a qué hora tú escuches este mensaje. Dice lo siguiente, recuerda la pregunta, ¿será que es lícito todas estas cosas que suceden? ¿Qué fue lo que dijo incluso el mismo Jesús en cuanto a esto? De borrar a alguna persona o como tacharla dentro de una iglesia. Quisiera llevarte a una pequeña historia, que es una historia larga, pero la vamos a hacer un poco corta. ¿Te acuerdas allí en el libro de Segunda de Samuel? Segunda de Samuel, capítulo 15 en adelante está esta historia, en el 15, el 16 y el 17, 3 capítulos. Estaba, ¿te acuerdas quién estaba allí? Dice que estaba el rey Saúl. La Biblia dice que en este caso que Saúl fue mandado por Dios en este caso. Le llegó un mandato de parte de Dios. El mandato lo trajo ¿quién? El profeta Samuel. Y le dijo, era claro el mandato, le dijo, mira, tienes que ir, derrotar a los amalecitas, ¿y qué cosa hacer con ellos? Exterminarlos por completo.
no traigan nada de ellos, nada. Y Dios dice así, iba a vengar la sangre, en este caso, ¿no es cierto?, de lo que habían hecho los amalecitas cuando tuvieron, ¿no es cierto?, un enfrentamiento con el pueblo de Israel y ellos lo atacaron por la espalda. El rey Saúl recibió este mandato que vino de Dios, se lo dio, ¿no es cierto?, Dios se lo dio a Samuel y Samuel se lo dio a Saúl. Saúl prepara el ejército, se va de expedición y dice que derrotó a los amalecitas, pero dice que trajeron animales, trajeron becerros y dice también que trajeron ¿a quién? A uno de los reyes de los amalecitas, dice la Biblia. Déjame decirte algo, dice que después de esto, presta atención a esto, dice que Dios habló con Samuel, uno de los más grandes profetas que ha pisado también esta tierra, Samuel. Dice que Dios le dijo a Samuel, me pesa haber nombrado a Saúl como rey de Israel. Saúl, entre paréntesis, era una persona ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo en su momento. Pero ahora, mira lo que sucede. Mira lo que sucede según la Biblia. Dice, mira lo que dice aquí. Voy a leerte en Primera de Samuel, versículo 15, versículo 27 voy a leerte. 15:27 de Primera de Samuel dice lo siguiente. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué sucedió aquí? Saúl fue desechado como rey de Israel. Una persona como Saúl, llena del Espíritu Santo en su momento, fue ungido como rey y dice que allí fue desechado como rey del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobedecer a la palabra de Dios. Usted se debe estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta, ¿no es cierto?, de que si es lícito o no, o qué se debe hacer cuando se debe borrar un nombre de la iglesia. Vamos a seguir. ¿Por qué te hago esta introducción? Presta mucha atención a lo siguiente. Después de que esto sucedió, mira lo que dice allí en Primera de Samuel 16. Presta mucha atención. Primera de Samuel 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque uno de sus hijos me he provisto de rey. Presta atención a este versículo, por favor, querida amiga, querido amigo que me escucha, querido amigo que me escucha, presta atención a esto. En este versículo hay claves que nosotros como seres humanos no meditamos, no profundizamos. Dice aquí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Saúl había sido desechado ¿cómo? Como rey. No fue desechado como hijo de Dios, fue desechado como rey. Ya no podía, ya no era rey. Ante Saúl, desde que fue desechado, usted me va a decir, siguió siendo rey. Sí, unos días, unos meses incluso. Pero ante los ojos de Dios ya no era rey. ¿Me está siguiendo? Ante los ojos del pueblo de Israel, Saúl seguía siendo rey. Pero ante los ojos de Dios, Saúl ya no era rey. Voy a repetirlo. Ante los ojos del pueblo de Israel, Saúl seguía siendo rey. Pero ante los ojos de Dios, Saúl ya no era rey. Porque mira lo que dice aquí. Llena tu cuerno de aceite y ven,
te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué les parece? Mira, la historia sigue. Mira lo que dice aquí. Dice, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En este caso, ¿a quién? A David. Y desde aquel día en adelante, mira lo que dice aquí. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, a su ciudad. Déjame decirte una cosa. Por favor, profundicemos, meditemos con oración, con ayuno. Mira lo que dice aquí. Dice que David, entre medio de las ovejas, Dios lo sacó de entre medio de las ovejas del campo como pastor de ovejas. Y dice aquí, dice que Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, en otras palabras, la pregunta es, ¿desde cuándo David fue rey de Israel? Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Desde cuándo David fue rey de Israel? Es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo fue realmente Saúl rey? Hasta que Dios lo desechó. Porque ante los ojos de Dios, Saúl ya no era rey. ¿Y desde cuándo fue David rey? ¿Sabes desde cuándo? Dice la palabra de Dios, cuando Samuel lo ungió y el Espíritu de Dios vino sobre él, en aquel momento, para Dios, David ya era un rey. Y si tú buscas allí, ¿no es cierto?, en estos mismos capítulos, te vas a dar cuenta que pasaron muchos días, pasaron varios días, incluso tuvo que morir el rey Saúl para que David fuera proclamado recién rey. Ahora te hago unas preguntas para que meditemos juntos. David, en el capítulo 17, dice que David mata a Goliat. Una de las historias más conocidas en la Biblia es cuando David mata a Goliat. ¿Qué sucedió aquí? David, lleno del poder del Espíritu Santo, vino y se presentó y dijo unas palabras brillantes, dijo, ¿no es cierto?, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga, ¿no es cierto?, a hacerle la guerra a los hijos del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dijo David. ¿Por qué David hizo esto? ¿Por qué Saúl y todo su ejército, ninguno de ellos pudo hacer frente a Goliat? Queridos amigos, queridas amigas que me escuchan, ¿por qué Saúl y todo su ejército, ninguno de ellos le pudo hacer frente a Goliat? ¿Y por qué David, un simple jovencito, vino y derrotó, en este caso, a Goliat? Porque David ya era rey ante los ojos de Dios. Y ¿saben qué? Quiero decirte una cosa, aquí un detalle. Mira lo que dice este versículo, quiero que por favor medites en esto. Presta atención, está muy interesante este estudio. Mira lo que dice aquí, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos. Lo voy a repetir. Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Cuando David va a la pelea, sus hermanos, ¿sabe lo que le dijeron a David? David, ándate para la casa a cuidar las ovejas, tú no puedes estar acá. ¿Y por qué los hermanos de David le dijeron eso sabiendo que David ya había sido ungido? ¿Se habían estado en el ungimiento? ¿Por qué los hermanos de David le dijeron eso sabiendo de que David ya había sido ungido y tenía el poder del Espíritu Santo e incluso ya era rey ante los ojos de Dios?
Hay muchas cosas, queridas amigas, queridos amigos, que nosotros debemos meditar. No profundizamos la Biblia. No profundizamos la Biblia. Quiero llevarte a darte la respuesta, porque tú ya la estás sacando, yo creo. ¿Será que es lícito esto, no es cierto, de las situaciones que suceden dentro de una iglesia? La Biblia dice aquí, quiero llevarte el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27, palabras de Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dijo Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que dijo Jesús aquí? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo primero que dijo Jesús, 5:27. Te hago a ti una pregunta. En la mayoría de los borramientos que he estado en las iglesias, por lo general, siempre se borra por este pecado, por el adulterio, por el séptimo mandamiento, por el séptimo mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿y dónde sale eso? Porque aquí Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué secreto nos está diciendo Jesús aquí? ¿Qué secreto Jesús nos está diciendo aquí? Jesús nos está diciendo lo siguiente, un resumen de lo hablado. Cuando Saúl fue desechado, para el pueblo de Israel él seguía siendo rey, pero para Dios no. Cuando David fue ungido para sus hermanos y para el pueblo de Israel, él no era rey, pero ante los ojos de Dios ya era ungido y ya era rey. Ahora Jesús nos dice lo siguiente, nos dice que si nosotros miramos a una mujer solamente para codiciarla y la miramos y la codiciamos, dice que nosotros en nuestro corazón ya adulteramos y ya somos pecadores. Podría buscar muchos más versículos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en varios incluso dice que los mentirosos, ojo, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo podría decir, nombrarte los 10 mandamientos, uno por uno. Y nos vamos a dar cuenta que en el último mandamiento incluso dice, no codiciarás, ni la mujer, ni las cosas, ni la casa, ni los bienes que tiene tu prójimo. ¿Nunca has codiciado los bienes que tiene tu prójimo? Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, debemos profundizar la Biblia. Debemos profundizar la palabra de Dios. La verdad es que hay muchos textos que pudiéramos buscar. Voy a buscarte uno que en lo personal me llama mucho la atención y me gusta, que está en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada.
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego, dice Jehová. ¿Será de que cuando nosotros caemos, por decir algo, en adulterio, tenemos que esperar 1, 2, 3 años? La Biblia dice, venid luego, dice Jehová. ¿Qué te parece? Hay un versículo aquí también que también me gusta mucho, que también nos aclara algo que es muy interesante, que está en el libro de los Evangelios. Dice la Biblia aquí en el libro de dice en Mateo, voy a leer versículo 27, o sea, Mateo capítulo 27, dice versículo 38. Dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban se injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo derribarás, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Dice aquí, qué interesante. Y aquí nosotros vemos, queridos amigos, dice que el ladrón de la cruz que estaba a la derecha, dice que se arrepintió. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Te aseguro que desde ahora, dice, tú vas a estar en el paraíso conmigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, mira, en la iglesia tu nombre nunca estuvo inscrito. Nunca bajaste a las aguas del bautismo, le dijo Jesús. Menos iba a inscribir su nombre en los libros de la iglesia. Pero Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, porque tus pecados te son perdonados y ahora tu nombre va a estar inscrito en los libros de los cielos. Eso fue la historia, en este caso, del ladrón de la cruz. ¿Saben qué, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan? Todos los pecados para Dios, podríamos decir, tienen el mismo peso. Nosotros juzgamos como humanos solamente lo que vemos, pero Dios juzga el corazón, las intenciones del corazón. Y usted me puede empezar a decir muchas cosas también, pero la verdad, esto, querida amiga, querido amigo, la intención solamente es que reflexionemos y estudiemos un poco más y con base bíblica. No podemos decir, no, es que mi iglesia dice tal cosa, no. Es que mi pastor dice tal cosa, no. Es que mi anciano dice tal cosa. La Biblia dice, en el versículo tanto, dice esto. Dios, nuestro Señor Jesucristo, mira el corazón. Y si tú pecaste en tu corazón y tu interior es malo, déjame decirte que entonces, según nuestras creencias, tu nombre va a estar borrado en los libros de los cielos, pero puede estar escrito en los libros de la iglesia. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar escrito en los libros de la iglesia o estar escrito en los libros de los cielos? ¿Qué misterio hay aquí? Muchas personas que están escritas en los libros de la iglesia pueden que no estén escritas su nombre en los libros de los cielos. Y al revés también. Muchas personas que no están su nombre escrito en los libros de una iglesia, puede que Jesús los tenga escrito en los libros de los cielos. Queridas amigas, venid luego, dice Jehová. Todos
Todos necesitamos tomar esta invitación que nos hizo Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo te hago una pregunta. Hoy día ya es un día martes, 21, si no me equivoco, de febrero. ¿Será que tú ayer o antes de ayer o antes de ayer no pecaste? ¿Será que no tuviste intenciones malas? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Espero que esta reflexión te haya gustado, que podamos comentarla, que podamos buscar la voluntad de Dios y que Dios nos ampare, que Dios nos cuide, que Dios tenga misericordia de nosotros. Te quiero agradecer de antemano por compartir este mensaje. Búscalo y coméntalo. Cualquier consulta, puedes mandar tu comentario, tu mensaje, a mí me va a llegar y podemos comentarlo juntamente. Ayúdanos a compartir la obra de Dios. Y recuerda, si hay algo que quizás no te parece o no te gusta, busquemos juntos la solución y busquemos con base bíblica lo que Dios nos dice. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos y nos escuchamos en un próximo audio. Amén.